Pasamos ahora a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Hacienda y Función Pública sobre las previsiones del Gobierno en relación con la modificación de la regla de gasto aplicable a las entidades locales. Para su defensa tiene la palabra la señora Sumelzo Jordán. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Montoro, en política a nadie se nos escapa que existe una línea clara que separa la oportunidad del oportunismo. Y de qué lado elijamos estar, pues va a depender en gran medida del crédito que se nos conceda a quienes nos dedicamos a representar los intereses generales de la ciudadanía. Y me atrevo a decir que, aunque a veces llegue tarde, los ciudadanos acaban por apreciar, incluso por premiar, a quienes saben ejercer sus responsabilidades, ya sea desde el Gobierno o desde la labor de la oposición, trayendo al Parlamento y planteando propuestas que tienen que ver con problemas muy serios que forman parte de la realidad de este país. Y en concordancia con esta reflexión que he hecho, pues identifico el sentido que nos ha traído al Grupo Parlamentario Socialista a interpelar al Gobierno sobre sus planes en relación al porvenir económico de los ayuntamientos, que es también hablar del porvenir de millones de vecinos y de vecinas cuya calidad de vida depende, en cierta medida, de los servicios y prestaciones que se les ofrecen desde los gobiernos locales. Y no hay mejor oportunidad, señor Montoro, para traer esta cuestión a esta Cámara, y espero que también al ánimo del Gobierno, cuando ahora mismo miles de ayuntamientos están elaborando sus presupuestos para el año 2018. Señor ministro, se está acabando el tiempo para llevar a cabo las reformas que los ayuntamientos de todo color político demandan con justicia desde hace muchísimo tiempo. Y el mandato municipal está entrando ya en su último año efectivo para desarrollar las políticas que los ciudadanos confiaron a quienes hoy ejercen las labores de gobierno municipal, de gobierno local. Y me dirijo desde aquí al Gobierno para trasladarle que se ha acabado el tiempo, de las promesas incumplidas, de las evasivas, de las largas cambiadas. Y permítanme que lo exprese de este modo. Y si el Grupo Parlamentario Socialista trae a este debate, a esta Cámara, un debate que no es otro que el de los márgenes para la financiación de las políticas de los 8.125 ayuntamientos que tenemos, es porque el propio Gobierno, pese a las demandas que se le han hecho llegar desde la FEM y desde los propios ayuntamientos, finalmente ha optado por dar la callada por respuesta, señor Montoro, por no contestar con claridad que exige este importante asunto. Y lo que ustedes pretenden, no se nos escapa, es alargar el tiempo hasta que finalice sin cambio alguno esta legislatura. Y este es, lo resumo así, el temor que se ha instalado en los responsables municipales. Temor más que fundado, señor ministro, a que su Gobierno siga sin hacer nada, dejando que el coste de la disciplina presupuestaria recaiga sobre todo en las espaldas de los ayuntamientos españoles, que es lo mismo que decir que siga recayendo en las espaldas de sus vecinos. Nos sorprendió, señor Montoro, su arranque de sinceridad en la sesión plenaria de la semana pasada, cuando usted, a una pregunta sobre este mismo tema de una diputada que les habla, reconoció que ignoraba la falta de respuesta de su propio ministerio a las propuestas para la flexibilización de la regla de gasto que le habían trasladado el pasado mes de septiembre desde la FEM. Quiero hacer desde aquí un inciso para agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la presencia de alcaldes y de alcaldesas y otros representantes de la FEM que están en la tribuna de invitados y que sufren día a día el problema del que hoy estamos hablando. Señor Montoro, a estas alturas hay sobrados motivos para la alarma. Nos alarma la falta de receptividad de su departamento hacia la Federación Española de Municipios y Provincias, que representa a la mayoría de los ayuntamientos, a las diputaciones y a los cabildos y consejos insulares. Nos alarma también la falta de respeto de su ministerio, teniendo en cuenta que ustedes se habían comprometido a mantener un diálogo permanente con la FEM y buscar soluciones. Por lo tanto,
en su momento reconocieron que había un problema y ahora parecen optar, como en los partidos de fútbol que están al límite del tiempo reglamentario, por echar balones fuera y por perder tiempo. Nos alarma, y lamento decirlo así también, señor Montoro, la falta de mínimo seguimiento del ministro de Hacienda de la marcha de las conversaciones de su equipo ministerial con los ayuntamientos en torno a la financiación y a las haciendas locales. Señor ministro, usted lo sabe mejor que nadie, que las entidades locales son la única administración pública que viene cumpliendo escrupulosamente y desde hace ya varios años, varios ejercicios, con los criterios de estabilidad, de déficit, de deuda y de techo de gasto. Lo resumo con brevedad. Se han alcanzado 25.000 millones de euros de superávit acumulado en los últimos años por todas las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. Y el año pasado se llegó a un superávit de 6.847 millones de euros, que representa un 0,61% del PIB. Y en cuanto a la deuda, si en el 2016 el objetivo era el 3% del PIB, el resultado fue del 2,9%. Una vez más, señor ministro, prueba superada por las administraciones locales. En resumen, los ayuntamientos han cumplido de una manera ejemplar la gestión con los criterios de estabilidad. ¿Y sabe usted por qué ha sido, señor ministro? Por un esfuerzo sostenido y por una excelente gestión de los recursos públicos. Y ese es un reconocimiento que quiere traer aquí el Grupo Parlamentario Socialista y que, en nuestra opinión, debe comprometer al conjunto del Parlamento. Los ayuntamientos, señor ministro, han vuelto a demostrar, como lo vienen haciendo desde 1979, que conforman una administración confiable e imprescindible en la prestación de servicios públicos para la ciudadanía. La democracia se legitimó en los ayuntamientos y, por esa razón, nuestros pueblos y ciudades no deben convertirse en sucursales de otras administraciones públicas. Y por eso, desde aquí, reivindicamos una vez más la autonomía local consagrada en la Constitución española. Mire, señor ministro, el próximo 27 de diciembre se cumplen 4 años de la aprobación de la Ley de Reforma Local, una ley de la que usted es responsable directo y que ha servido, sobre todo, para recortar competencias y servicios públicos a los ayuntamientos. Una ley retrógrada y antimunicipalista que la cuestiona todo el mundo, también los alcaldes del Partido Popular. Una ley que, en lugar de servir para impulsar la autonomía local, está sirviendo para ningunear a los ayuntamientos y a la ciudadanía. Repase su agenda, señor Montoro, y también las de los responsables de su ministerio. Revise las conclusiones de las reuniones de la CENAL, de los llamados grupos de trabajo de sobrefinanciación local, en las que intervienen algunos secretarios de Estado que están dentro de su ministerio y que no resuelven nada. Los ayuntamientos cumplidores, señor Montoro, piden al Gobierno flexibilidad. Los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos, también los del PP, insisto, quieren reinvertir el superávit en lo que consideran que es urgente e importante para sus vecinos. Nada más y nada menos que invertir en infraestructuras, en planes de empleo, políticas sociales y educativas, en programas de igualdad, en proyectos de sostenibilidad, en recuperar plantillas para prestar los mejores servicios municipales. Y también, señor Montoro, para tener equipos suficientes de policías locales, de bomberos, de trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Los ayuntamientos, señor Montoro, le piden al Gobierno que acometan un cambio para flexibilizar la regla de gasto. Y fíjese, hablo de flexibilizar, no de eliminar. Le rogaría, por tanto, que nos ahorrase una prolija explicación sobre la necesidad de la regla, porque lo que estamos demandando es su reforma, su flexibilización, dado que la rigidez actual conduce a que las entidades locales incurran ejercicio tras ejercicio en un excesivo superávit estructural. Escúcheme con atención, señor ministro. No andaremos tan desencaminados en el Grupo Parlamentario Socialista cuando denunciamos la excesiva rigidez de la regla de gasto que usted se empeña en mantener,
cuando hasta su propio secretario de Estado de Presupuestos lo vino a reconocer en una reunión de la CENAL el pasado 19 de septiembre, coincidiendo, por cierto, con el criterio de la autoridad fiscal en la necesidad de introducir una mayor flexibilidad. Y algo más, señor Montoro. No intente escabullirse, como hizo en el turno de preguntas en la anterior sesión plenaria, escudándose en las exigencias europeas. Basta ya de ningunear a los ayuntamientos y a sus alcaldes y a sus vecinos. Señores del Partido Popular, señor ministro, demuestren con hechos que lo que les preocupan son las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sumelzo. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Función Pública. Señor presidente, señorías, señora Sumelzo, voy a comenzar, como usted terminaba, con el reconocimiento, porque lo he hecho tantas veces públicamente y lo he hecho desde esta Cámara, a la labor que desarrollan los ayuntamientos en España, las corporaciones locales, en primer lugar, como instrumento artífices de nuestra democracia, de la proximidad de la política al ciudadano y como gestores públicos que han mostrado que realmente es factible y es posible tener ayuntamientos, corporaciones locales, diputaciones saneados y prestando con la seguridad de que su saneamiento presupuestario, su saldo financiero positivo, da en la prestación de los servicios públicos que están llevando los ciudadanos. Por tanto, ese es el reconocimiento que hago una vez más, por supuesto. Lo hago con motivo de la interpelación del Grupo Socialista y lo he hecho en cada encuentro de la Comisión Nacional de Administración Local, que, por cierto, es con el Gobierno de España y con mi condición de ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, cuantas más veces se ha convocado en nuestro país la Comisión Nacional de Administración Local. Evidentemente, cada vez que se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se ha convocado la Comisión Nacional de Administración Local y eso lo ha hecho este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, dándole la importancia institucional que merecen estas corporaciones locales en nuestro ordenamiento jurídico constitucional también, puesto que a ellos se ha referido la inserción y la consulta obligatoria de muchas cuestiones que antes estaban completamente relegadas. Bien, dicho esto, lo que tengo también que decir es que, obviamente, es cierto que los ayuntamientos, las corporaciones locales en su conjunto, arrojan un superávit presupuestario año a año que hace que efectivamente exista ese excedente, esos recursos que son el resultado, insisto, de esta gestión positiva. Y hay esos miles de millones de euros, efectivamente, ahí como resultado de ese excedente, pero lo voy a comparar también con los miles de millones de facturas que no estaban pagadas desde hacía años y años anteriores cuando llegamos al Gobierno de España. ¿O no hubo que hacer una operación de proveedores que facilitó casi 10.000 millones de euros a los ayuntamientos? ¿No era esa la situación? Entonces, ¿qué ha cambiado de aquí a entonces? Que los ayuntamientos están con superávit, están cumpliendo los plazos medios de pago de proveedores y toda su contratación es mucho más transparente, puesto que está sometida a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, a la ley que acredita que toda la facturación sea electrónica y que, por tanto, puede ser consultado no ya por los otros miembros de las corporaciones locales que no estén en ejercicio de gobierno, sino por el conjunto de los ciudadanos. ¿Eso es así o no es así?
No es esa la situación. Y cuando llegamos al Gobierno en el 11, ¿cuál era la situación? De quiebra total, quiebra técnica. Y las propuestas que había sobre la mesa eran las de cerrar miles de corporaciones locales, miles de corporaciones locales. El debate político, entonces, el debate impulsado por instituciones internacionales, el debate impulsado por gobiernos que tenían los mismos problemas de falta de estabilidad presupuestaria en Europa, gobiernos de países hermanos, era cuántos miles de ayuntamientos vamos a cerrar en España. ¿O no se acuerda nadie de ese debate? Bueno, qué suerte tienen, no tienen memoria, tanto hablar de la memoria histórica y no hablan de la memoria del año 11, ¿no? Quiero decir, una memoria bien cercana y que realmente nos iba a llevar a esa situación de cierre de miles de ayuntamientos en nuestro país. Bueno, hoy están todos abiertos, la inmensa mayoría están saneados. Hoy quedan como 230 o 240 en una situación muy difícil, que está siendo atendida por los fondos de ordenamiento y están siendo atendidas para que no falle en ninguno de ellos la provisión de servicios que están facilitando a los ciudadanos. Y eso es posible también porque hay unas leyes que son las que su señoría viene aquí a cuestionar. La ley de racionalización y sostenibilidad de las corporaciones locales, que, por cierto, varias comunidades autónomas socialistas llevaron al Constitucional y el Constitucional validó. Algunos de los artículos los anuló, algunos los anuló, pero la ley, en términos de definición de las competencias locales, está vigente. Por tanto, no se cuestionó que efectivamente a través de una ley orgánica este Parlamento tuviera la capacidad de definir cuáles son las competencias para que no haya superposición de competencias con las comunidades autónomas, lo que no impide que haya delegación de competencias entre administraciones suficientemente bien financiadas. Bien, hoy están saneados, decía, porque tenemos una ley. A usted no le gusta la ley. Bueno, ya tendrá mayoría para cambiarla, esa es la democracia. Por lo pronto la tenemos en vigor y la vamos a cumplir. Igual que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es la que establece los objetivos de estabilidad, que son el objetivo de déficit público, la regla de gasto y el objetivo de deuda pública. Y eso es gobernanza europea, como le dije efectivamente en la respuesta. ¿O no es gobernanza europea? Suba aquí a la tribuna a decir que no es gobernanza europea. Sí. Bueno, pues dígame que es gobernanza europea. Y que es cierto que España, que ha corregido su déficit público desde el 9,3 que tenía en el año 11, podremos cerrar este año en el 3,1%. Y eso hace que estemos en el pórtico de salida del procedimiento de déficit excesivo. Somos el único país miembro del euro que seguimos en procedimiento de déficit excesivo porque superamos el 3% el conjunto de las administraciones públicas. Y, por tanto, esto nos hace que tengamos que ser rigurosos, muy rigurosos, en términos de la aplicación de la gobernanza europea. Porque, además, nos conviene. Porque, ¿qué es un ayuntamiento? Un ayuntamiento es una delimitación política de nuestras administraciones públicas. ¿Qué está ocurriendo en esos ayuntamientos? Que hay crecimiento económico, que hay creación de empleo, que hay recuperación económica. Y eso facilita los recursos de las administraciones en su conjunto, de la Administración General del Estado y la de las corporaciones locales. Cuando no hay crecimiento y hay recesión económica, pues el ayuntamiento no tiene ingresos. Y cuando hay crecimiento y creación de empleo, el ayuntamiento, la comunidad autónoma y la Administración General del Estado tiene más recursos. Y eso es lo que justifica y explica que en leyes de gobernanza europea, leyes de estabilidad presupuestaria, haya la regla de gasto. ¿Qué significa la regla de gasto? ¿Que no pueden gastar? No significa eso.
No significa que los nuevos recursos no puedan dedicarlos a nuevos gastos. Lo que significa es que hay un límite en el crecimiento del gasto y ese límite está determinado por gobernanza europea, que es la regla de gasto. El límite para un ejercicio como este es que el gasto no puede crecer por encima del 2,1%, que es el potencial de crecimiento de la economía española establecido también sobre normativa europea. Y, por tanto, eso es bueno que existan los límites al incremento de gasto. En mi opinión, vamos, no es que sea bueno, es que es absolutamente necesario, es sanísimo para los países. Menos planes E y más pagar la factura y más tener los ayuntamientos saneados. Entonces, claro, aquí diciendo, cuando uno hace un plan E y luego no paga, no cobra el cerrajero, no cobra los fontaneros que han arreglado realmente esos recintos, no cobran. Y eso significa que no cobran de las corporaciones locales y arruinan a millares de pequeña empresa, de autónomos en nuestro país. Eso es lo que ha ocurrido en España y eso es lo que estamos evitando con esas reglas de gasto europeas. Por tanto, que está usted hablando con un gobierno convencido sobre la ley de estabilidad, pero vamos, esto yo no es que sea un defensor, es que soy un creyente, ¿no? Como me he declarado, ¿no? Diciendo, yo creo en Europa, creo en el euro. He tenido la oportunidad de trabajar para que mi país perteneciera al euro, fundara el euro contra los pronósticos económicos. Y el euro no puede funcionar, no puede ser operativo sin estabilidad económica y sin estabilidad presupuestaria. Por eso es muy importante la regla de gasto, porque limita el crecimiento del gasto al crecimiento de la economía. Esto se puede revisar, se revisará cuando se revise en las instancias europeas, en primer lugar, es así, se revisará cuando España esté fuera del procedimiento de déficit excesivo, porque si no, pues evidentemente somos en el conjunto de las administraciones públicas incumplidores y se revisará las interpretaciones de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, donde efectivamente estamos trabajando. Y estamos trabajando sobre las propuestas que nos ha trasladado esa Federación Española de Municipios y Provincias. Pero son propuestas relativas a que si en el cómputo, a la hora de establecer cuál es la efectividad de la regla de gasto, pues es mejor aplicar el gasto ejecutado efectivamente por un ayuntamiento sobre el gasto presupuestado. Son este tipo de interpretaciones, que por cierto ya las cambiamos durante la legislatura a solicitud de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ahora nos trasladan lo contrario. Bueno, pues vamos a considerarlo, vamos a considerar este tipo de modificaciones, por supuesto, pero no pongamos en cuestión lo que no debemos hacer porque somos parte de esas instancias europeas, no debemos trasladar dudas sobre que España necesita reducir su déficit público y menos debemos trasladar esas dudas cuando lo que está ocurriendo es que afortunadamente en España, en esos ayuntamientos, se está creando empleo, o sea, más de 600.000 afiliaciones a la Seguridad Social hasta el mes de octubre y, por tanto, esa es la política junto a las otras reformas estructurales que realmente debemos servir quienes tenemos la responsabilidad de la gestión de los recursos públicos, al crecimiento económico, a la creación de empleo y para ello la experiencia actual nos muestra que la estabilidad es el mejor camino. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra la señora Sumelzo Jordán. Señor presidente, muchas de sus palabras son humo, señor Montoro. Ya estamos acostumbrados. Son ustedes maestros en el arte de confundir y también conocemos su ironía fina y su despreocupación hacia los ayuntamientos. No se arrope, por favor, en la bandera de Europa. Nos ha vuelto a traer aquí la gobernanza europea. Usted sabe perfectamente, y su equipo del Ministerio también, que las mejores prácticas sobre la regla de gasto se practican en
países europeos. Y Europa tiene una regla de gasto menos restrictiva que España. Y conoce perfectamente también que la Unión Europea establece el marco general de la regla, pero los criterios con los que se aplica son competencia de cada Estado. Por lo tanto, no utilice más ese argumento. Reitero, no discutimos la regla, sino sus criterios de aplicación. Y eso, señor Montoro, depende de usted. Así que no nos cuente monsergas. Presupuestos municipales están encima de la mesa. El año 2018 está a la vuelta de la esquina y los equipos de los gobiernos locales necesitan criterios que ni usted ni su ministerio da. Están trabajando a ciegas. No conocen la participación en los ingresos del Estado, ni la participación en los ingresos de las comunidades autónomas, ni los criterios sobre la tasa de reposición de las bajas en plantilla, ni la subida salarial de los empleados públicos. Han abandonado a su suerte a los ayuntamientos y eso, señor Montoro, se llama desidia. Hasta este momento, ustedes han aparentado estar dispuestos a un diálogo, pero sin consentir que haya ningún resultado. Un diálogo falso, porque no contesta a las propuestas que se le ponen encima de la mesa. A fecha de hoy, siguen sin dar respuesta a las propuestas que se le presentaron hace 2 meses de la FEM. Así que, señor ministro, su departamento viene jugando con los responsables de la FEM y del mundo municipal desde hace mucho tiempo y juegan a amagar con soluciones que postergan indefinidamente promesas que una y otra vez se pospone y alargan como la elasticidad de un chicle. Le repetimos, los ayuntamientos cumplidores, que son los que presentan las cuentas públicas saneadas y a los que usted penaliza, le piden flexibilidad para aplicar la regla de gasto. Estos alcaldes quieren invertir el superávit en todo aquello que consideran prioritario para sus vecinos. Planes de empleo, políticas de bienestar, proyectos de sostenibilidad, políticas de juventud, políticas de igualdad. Porque, señor Montoro, los ayuntamientos también son Estado. Y cuando esta Cámara aprobó el Pacto de Estado para combatir la violencia de género, también incluíamos a los ayuntamientos, que tienen que prestar su apoyo y sus recursos. Y usted, señor ministro, está frenando e impidiendo que los ayuntamientos desarrollen muchos de estos programas. En definitiva, se trata de invertir en política para las personas, para la gente. Y usted parece que se preocupa más por los bancos y por las amnistías fiscales. Y no nos olvidemos de lo bien que le viene el superávit de los ayuntamientos para tapar sus propios incumplimientos. Porque el Gobierno del Partido Popular, señor Montoro, ha incumplido los ejercicios presupuestarios del 2014, del 2015 y del 2016. Le anticipo que traeremos una moción que va a buscar el respaldo del Congreso a lo que miles de alcaldes y alcaldesas y sus equipos de gobierno reclaman con justicia para sus ayuntamientos. En cuanto a la regla de gasto, también para el superávit municipal, el endeudamiento y la tasa de reposición. No me queda otra que, como usted siempre vuelve al mismo tema, lo que dejamos y el problema de los ayuntamientos, traer un ejemplo que he leído esta mañana en la prensa. Hablemos de Jaén. El exalcalde de Jaén, el número 2 de su ministerio, dejó en la ciudad una deuda de más de 400 millones de euros. Nunca cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria y aumentó su deuda pública del 345% sobre sus presupuestos de 2013 al 482% en 2017. Su ministerio le ha perdonado a Jaén los recortes por los que interviene al Ayuntamiento de Madrid. Señor Montoro, póngase al lado de los ayuntamientos, póngase al lado de los alcaldes y de los concejales, póngase al lado de los ciudadanos y de las ciudadanas, que reclaman a los poderes públicos atención y apoyo para vivir mejor, en unos pueblos y en unas ciudades sostenibles, amables y que sean para todos. Los socialistas, señor ministro, estamos dispuestos, como siempre, a seguir apostando por las personas, vivan donde vivan. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Función Pública.
Señora presidenta, señorías, señora Sumelzo, usted, cada uno en la vida sigue el guión y usted viene aquí a replicar los tópicos, es decir, que estén más a la paz, que dirían, realmente, pues, en fin, un poco más ilustrado. Porque ahora trae el Ayuntamiento de Jaén. Vamos a ver, el Ayuntamiento de Jaén fue debatido por el propio secretario de Estado de Hacienda en su comparecencia hace menos de 15 días con el Grupo Socialista, ¿o no? ¿No estuvo usted? Yo no estuve, pero ese fue objeto de contenido y de debate, pero veo que usted tampoco estuvo. Pero da igual, ahora como hay que contraponerlo con el de Madrid, pues topicazo al canto y tiro porque me toca. Eso es lo que hace. En segundo lugar, topicazo al canto, subiendo a la tribuna, una diputada de un grupo que gobierna media España en términos de comunidades autónomas, en términos de ayuntamientos, y dice que la interpretación de una ley de estabilidad depende de mí. Lo he dicho así. Oye, me da una capacidad, la verdad es que yo diciendo, ¿usted qué cree que es un ministro? O sea, vamos, es que realmente es fascinante, pero además es preocupante, porque traslada una imagen a la opinión pública absolutamente fuera de lugar. ¿Usted cree que yo puedo interpretar la ley de acuerdo con el humor que me levanto cada mañana? Es que realmente es fascinante, ¿no? O sea, esa forma de hablar. Usted sabe que es interpretación. Oiga, le aseguro que, mire, ejercer el cargo de gobierno es cumplir la ley y hacerla cumplir. Es tu obligación. Y la ley se decide aquí, en este Parlamento, en esa delegación de la soberanía popular, aquí. Y entonces, cuando el Grupo Socialista quiere cambiar la ley, ¿qué quiere? ¿Va a traer una moción donde diga que hay que suprimir la regla de gasto? No lo va a hacer, claro. Oye, alguno lo haría, de los que están por aquí sentados. Sí, miren, están entusiasmados. Si es que no quieren cumplir la regla de gasto, no. La estabilidad presupuestaria, el euro. Si ustedes no quieren ni ser miembros del euro, o sea, porque dicen que esto de Europa hay que reinventarlo todo. Y entonces aquí hay una serie de grupos políticos que están reinventando la existencia humana todos los días. No sé cómo la democracia española pudo vivir tanto tiempo sin ellos, la verdad. Pero no les refería a ustedes, o sea, al Grupo Socialista, sino a otros. Y entonces, con el Grupo Socialista, con toda la responsabilidad de gobierno que tienen, ¿cómo pueden decir que realmente depende del criterio del ministro la interpretación de un precepto, que es un precepto de una ley orgánica, la regla de gasto, que se atiene a los criterios estrictamente de instancias europeas, incluyendo en su cómputo el cómputo que establece Eurostat y que interpreta la intervención general del Estado? ¿Pero usted cree que realmente un Ministerio de Hacienda y Función Pública determina el ministro a la intervención general del Estado lo que es computable y no es computable en términos de gasto? Es decir, esto es pues la interpretación que hacen algunos, por supuesto, pero no es bueno, o sea, no es bueno de verdad hablar así, no, ya, pero me lo ha dicho así. Depende de usted, no depende de mí, o sea, francamente, depende de la ley. Y esa ley, ya se lo he explicado, viene de gobernanza europea. Y es muy bueno que exista esa ley, sigue diciendo, es muy bueno que exista esa ley, como es muy bueno que cuando reformamos el artículo 135 de la Constitución española, que lo hizo un gobierno socialista con el apoyo del Partido Popular en la oposición y con un servidor, miembro de esa comisión de la reforma del artículo 135, que es de la que se deriva la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Muy bueno ello. Pero eso no quiere decir que los ayuntamientos no puedan hacer inversión financieramente sostenible. Lo pueden hacer. En el año 2016 lo han hecho. Esta fórmula se han acogido 1.043 entidades locales, 1.009 municipios y 34 diputaciones provinciales. El importe total en inversiones aprobados se eleva a 696,31 millones de euros,
que realmente podrían haber sido más, pero oiga, es una cifra importante. Le han utilizado la fórmula 1.043 entidades locales en el año 2016. Claro que existe la fórmula para utilizar y aplicar ese superávit. Y, por tanto, es la fórmula que hay que llevarla adelante. Acabo, señora presidenta. Plantillas. Las plantillas no están siendo objeto de revisión. La tasa de reposición se puede superar ese 100% y eso lo establece también toda nuestra regulación, toda la que hemos ido adaptando durante este ejercicio, como consecuencia también de la conferencia de presidentes que celebramos en enero de este año, del año 2017. Y, por tanto, ahí se identificaron aquellos servicios públicos que podrían necesitar más personal y, por tanto, no están sujetos ni siquiera a la tasa de reposición del 100%. Por tanto, todo eso es lo que cabe establecer, cabe valorar, y yo espero que la moción sea suficientemente constructiva, porque efectivamente las responsabilidades de Gobierno en esta materia deben ser compartidas y desde el Ministerio responderemos a las demandas de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero obviamente estaremos abiertos en el futuro, cuando España salga del procedimiento de déficit excesivo y se modifiquen las instituciones europeas esas reglas de gobernanza para poder irlas adecuando conjuntamente a España. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Y pasamos ahora, señorías, a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en